Yo creo que será muy interesante y valdrá la pena estar aquí para esta última sesión, que va a presentar Andrés Pérez Caniestro, que es licenciado en Traducción e Interpretación por la Universidad de Granada y lleva vinculado al sector de la localización ya desde el 2003. Ha desempeñado su actividad profesional en España, Reino Unido, Alemania y Luxemburgo como traductor, gestor de proyectos y también como jefe de un departamento de traducción de videojuegos, entre otras cosas. Actualmente trabaja como gestor de las relaciones con proveedores de servicios lingüísticos en la empresa británica RWS Group, que es una de los grupos de empresas más fuerte en estos momentos en Europa. Y va a hablar sobre las oportunidades profesionales en el sector de la localización, a lo que se dedica, y la gestión de proyectos, relación con proveedores y calidad. Muchas gracias, Andrés. Pues nada, muchísimas gracias, Kim. Y bueno, antes de nada quería agradecer a la organización de estas jornadas que me hayan invitado para, bueno, pues para darme la oportunidad de compartir con vosotros un poco lo que ha sido mi andadura profesional hasta el momento, por si pues os puede servir de, pues no sé si de ayuda, quisiera también que de inspiración, ¿no? En cierto modo, y desde luego para transmitiros un mensaje positivo y bueno, y que entendáis que tenéis un sinfín de posibilidades a vuestro alcance una vez terminéis vuestros estudios. Como vais a poder ver, he optado por una presentación, bueno, de carácter ligeramente personal, porque me gustaría que de alguna manera empatizarais un poco con mi relato. Yo terminé la carrera hace aproximadamente 20 años, he estado pues, en donde estáis vosotros ahora mismo, he tenido el mismo tipo de preguntas, el mismo tipo de incertidumbre, y bueno, podemos ir empezando pues, por el origen. Este soy yo, en julio de 1979, en Salou, con mi padre, y este pues, es mi primer diccionario español-alemán, después de que en la piscina conociera a unos niños de Zúrich con los que empezamos a hablar, y aquí fue como, de alguna manera, surgió mi interés por los idiomas, ¿no? Y bueno, y cómo, pues de alguna manera empecé a interesarme, pues, por caracteres de todo tipo. Me fascinaba, por ejemplo, abrir los Kinder Sorpresa y encontrarme aquellas ristras en no sé cuántos idiomas, y de alguna manera eso pues acabó materializando pues la carrera de traducción e interpretación. Yo desde una edad muy temprana tenía más o menos claro que quería estudiar algo relacionado pues, con idiomas, no sabía si filología o algo así, hasta que ya en el instituto una profesora de inglés me habló de una carrera en aquel entonces de nueva creación, que era traducción e interpretación, que estaba disponible en muy pocas universidades en España, para las que además de aprobar la selectividad necesitabas aprobar también una prueba de acceso. Aquello parecía una gesta tremenda y algo totalmente fuera de mi alcance, y conseguí entrar en la carrera de traducción e interpretación y, digamos, aún a día de hoy, a pesar de cómo te va cambiando la perspectiva de todo y de alguna manera de algún que otro desengaño que también te llevas y tal, sigue habiendo pues una serie de cosas que me siguen gustando mucho de la carrera que elegí, ¿no? El entorno internacional y abierto, propio, digamos, de esta carrera, de este sector, si queréis, que se trata de una carrera, pues, sobre todo práctica, con un carácter claramente práctico, en la que, bueno, priman pues, la participación en clase, ser constante, por ejemplo, en la realización de tareas, en la entrega de las traducciones. Se fomenta mucho el trabajo en equipo, que ya veréis que en el mundo laboral es realmente necesario. Y luego, por lo menos cuando yo estudié, la oferta académica era muy amplia, había una carga de optatividad y de libre configuración bastante grande, y podías elegir pues desde, pues no sé, desde introducción a la biología hasta griego moderno, pasando por, pues no sé, inglés para fines científicos, etc. Es decir, tú podías ir configurando de alguna manera esa optatividad, esa carga de optatividad en función de tus preferencias personales.
Ahora, como todo, pues tiene su lado quizá menos positivo. Entonces, una vez terminé la carrera, pues me di cuenta, evidentemente, de que cuando te tienes que enfrentar al mundo laboral, pues tienes una serie de carencias con las que a priori no contabas. Entonces, ¿qué descubrí a posteriori que me habría venido bien? Pues un enfoque más centrado en las salidas profesionales. Hola, perdona, es que no se escucha nada. No se escucha nada. Vaya. ¿Ahora? ¿Se me escucha un poco mejor? Pero son los del Meet. Sí, sí. A ver si está silenciado el Meet. Mira el Meet. Esta. Pero digo en el Meet, ¿no? Sí, Claro, esto es. ¿Quién no escucha? Esto está... Eso es que ahí no escucha. Aquí el micrófono está puesto. Han enviado un mensaje. Este está apagado. Este está encendido, está encendido. El micrófono de mano está encendido. Y este, deja de mirar. Y este, pues, a ver, ahora sí, ahora se me oye bastante mejor. Lo tenía mal orientado, digamos. Bueno, voy a tener que hablar un poco así como hacia el cuello de la camisa, pero si se me oye mejor, ¿no? ¿Qué tal así? Mejor, ¿no? Sí, sí, sí. Pues, bueno, no sé dónde se han quedado vuestros compañeros, pero iba diciendo que tras terminar la carrera, pues descubrí determinadas carencias, ¿no? Y como os comentaba, pues me habría gustado pues, un enfoque más centrado en las salidas profesionales. Está muy bien que nos presenten la traducción y la enseñanza de idiomas y la comunicación y demás aspectos como, digamos, como algo romántico, pero también, y es verdad que hace falta, pero también me habría venido bien una visión, digamos, más comercial, más realista, ¿no? que defina un poco mejor lo que te encuentras luego cuando sales al mundo laboral. Haber tenido una formación sobre distintas herramientas de traducción asistida, que yo creo que ese problema de alguna manera me da la sensación de que ya está bastante más subsanado que cuando yo hice la carrera. Por alguna ponencia a la que he asistido esta mañana, creo que se os hace hincapié, por lo menos en ese aspecto, y tenéis más posibilidades de formación a vuestro alcance. Conocer de antemano la celeridad y un poco el estrés, si queréis, ¿no? que caracteriza el sector de la localización y sobre todo la importancia de ser resolutivo, digo aquí, de la capacidad de gestión, que yo creo que es algo absolutamente transversal que os va a servir en cualquier trabajo que desempeñéis. Pero quizá esto es algo que no se aprende hasta que no sales, digamos, al mundo laboral, empiezas a buscar trabajo y te das cuenta realmente de lo que piden. Y conocer las etapas del proceso de localización y qué tipo de profesionales intervienen. ¿Qué ocurrió tras los estudios? Pues un cacao. Falta de certezas, la búsqueda de un camino, muchos palos de ciego. ¿Qué hago yo ahora con esta licenciatura que tengo, ¿no? Con estos estudios? ¿Cómo oriento mi carrera profesional? Me atraía mucho la docencia, pero por otro lado no lo tenía nada claro. Me atraía el mundo de la localización, pero no sabía muy bien cómo acceder a las primeras ofertas de trabajo, ni cómo presentarme, ni cómo organizar mi currículum. Tenía muchísimas ganas, pues eso, de ganarme yo mi propio sueldo, de ser independiente, al mismo tiempo no sabía cómo ocupar mi tiempo, con lo cual surgió también esa necesidad de mantenerme ocupado, porque por primera vez en mi vida no tenía que seguir un guión, no tenía que dejarme llevar, no tenía un horario, no tenía que asistir a una clase, no sabía que luego de una a dos tenía otra y tal, sino que a partir de ese momento tienes que empezar a buscarte la vida y ver un poco cómo te organizas. Intenté hacer todo tipo de cursos de lo más dispar que me permitieran definir pues, mi trayectoria, por lo menos encauzarla. Hice un experto universitario en Derecho de Extranjería que nunca me sirvió realmente para nada a efectos prácticos, porque tampoco intenté ejercer una profesión por ese lado. Inicié también unos cursos de doctorado, hice el certificado de aptitud pedagógica, que se llamaba en aquel momento, lo que es el máster para poder dar clase. Intenté solicitar becas de investigación, un sinfín de historias.
Y en paralelo, pues empecé a confeccionar pues, el currículum, intentando destacar pues, lo poco que podía destacar en aquel momento, ¿no? Y empecé a buscar empleo. Trayectoria profesional. Desde 2003, me imagino que os podéis imaginar que me ha dado tiempo a hacer bastantes cosas. He tenido la gran suerte de poder trabajar de forma ininterrumpida. Desde que terminé la carrera empecé a buscar trabajo pues, hasta el día de hoy. Yo he decidido basarme en lo que yo considero los 3 grandes pilares de mi trayectoria profesional, que vais a ver a continuación, que son básicamente el tiempo que estuve trabajando como traductor en plantilla, también como traductor autónomo, para que veáis un poco una descripción de lo que implica y demás. Mi andadura como gestor de proyectos de traducción, lo que se conoce habitualmente como Project Manager, y lo que estoy haciendo a día de hoy, que es Vendor Relations Management, que es gestión de las relaciones con los proveedores de servicios lingüísticos, que tiene un nombre quizá en español demasiado largo, pero que luego os va a quedar bastante claro a qué se refiere y qué es lo que abarca exactamente, ¿no? Vamos a empezar con el tiempo que estuve como traductor en plantilla. Empecé pues traduciendo textos de distinto tipo, textos técnicos, software, pues manuales de ayuda, localización de páginas web, etc. Estaba hablando también de la creación de glosarios y de listas terminológicas. He hablado, por ejemplo, pues del uso de distintas herramientas, no solamente de traducción asistida, sino también de creación de glosarios y de extracción de terminología. Y estaba hablando también de que de alguna manera empecé a tomar conciencia con esa primera experiencia profesional de la importancia también de mantener la calidad, pero no lo que yo entendía como calidad mientras estaba haciendo la carrera, ni lo que me habían enseñado, digamos, durante la carrera, que era, como he dicho antes, una visión muchísimo más romántica de la traducción en sí, sino lo que el cliente de turno va buscando. Y entonces hablaba, por ejemplo, de que a lo mejor no estás a gusto con la traducción de un término concreto, pero si el cliente te ha proporcionado un glosario en el que se empeña en que traduzcas, por ejemplo, support como soporte, que sé que es un término que se ha impuesto en los últimos años, pero que a mí al principio, hace 15 años, me sonaba horrible y prefería, por ejemplo, asistencia técnica o algo que fluyera un poco mejor, pues te tienes que tragar soporte y tienes que hacerlo y ya está, o sea, no te queda otra, con lo cual también va evolucionando un poco pues cómo ves ese concepto también de calidad lingüística. Segundín. Vale. Pues poco a poco, conforme fui ganando experiencia, pues empecé a participar también de forma activa en la planificación de proyectos de traducción, es decir, ¿qué es lo que va a llegar? Va a llegar el proyecto X, hay que traducirlo pues, a no sé cuántos idiomas. En mi caso, yo empecé pues, en un equipo donde éramos 4 traductores de español, trabajamos en un espacio abierto y compartíamos la misma sala con traductores alemanes, franceses, con 2 japonesas, con una brasileña y con unos italianos que teníamos justo detrás. Sabes que te llega el proyecto, que tienes que entregarlo dentro de una fecha concreta, el volumen es llega en tal herramienta de traducción asistida, y si no tienes, digamos, la disponibilidad dentro de tu propio equipo, dentro de esos 4 que éramos, para sacar el proyecto adelante en tiempo y forma, pues teníamos acceso también a una base de datos de colaboradores externos, de traductores autónomos, de confianza, con los que nos poníamos en contacto para ofrecer la parte del proyecto que nosotros no pudiéramos absorber. Entonces, de alguna manera ahí tienes que empezar a cuadrar fechas, volúmenes, etcétera, ¿no? Con lo cual, planificación de proyectos y asignación de recursos, es decir, asignación de ese trabajo que va llegando a esos traductores, tanto proyectos urgentes como para iniciativas más a largo plazo. Esto un poco lo que os acabo de comentar, externalización de servicios de traducción y la comunicación con clientes. Este es un aspecto que no he comentado. Y también con traductores autónomos y hablar, por ejemplo, con los gestores de distintas oficinas. Empecé a trabajar pues, en lo que en aquel momento era SDL, en las oficinas que tenían pues, en un pueblo que está como a 40 minutos de Londres. Y bueno, pues era como
como una multinacional que era, pues tenía gestores de proyectos en Estados Unidos, en distintos países de Europa, etc. Y todo lo que nos iba llegando, todos estos emails que nos llegaban de estos gestores de proyectos con encargos de traducción, pues había que ir organizándolos, encajándolos y demás. Supervisión de la calidad lingüística conforme a las exigencias de los clientes, creo que ya está todo dicho. Emisión de órdenes de compra, estimación de los gastos asociados a los proyectos y gestión de los pagos, es decir, como veis, un aspecto puramente administrativo y que no tiene absolutamente nada que ver con esa visión, digamos, de la traducción, ¿no? Si tú obviamente externalizas un servicio de traducción a un traductor autónomo que trabaja desde su casa, evidentemente tienes que pagarle por ese trabajo que hace. Para que todo quede reflejado en la contabilidad de la empresa, pues había una serie de procedimientos internos y había que emitir esas órdenes de compra, asegurarse de que, bueno, de que se entregaba todo a tiempo para que ellos pudieran cobrar por los servicios prestados. Esta fue una parte, por ejemplo, muy original, muy bonita, y yo creo que le puede atraer a cualquier persona que no solamente que empieza en el campo de la traducción, o sea, el asesoramiento lingüístico en estudios de grabación. Yo recuerdo, por ejemplo, que nos encargaron la traducción de... imaginaos una balanza de supermercado en la que tú pesas, por ejemplo, la fruta, pero la balanza habla, tiene todo pregrabado, con lo cual pesas 1 kilo de manzanas, le das a la tecla correspondiente y decía manzanas, peras, caquis, lo que fuera. Y había que traducirlo para distintas variedades del español, para español de España y para el mal llamado español internacional, que es un debate muy largo que merecería seguramente otra sesión. Entonces había un técnico de sonido, había un actor de doblaje, un actor de voz que accedía al estudio de grabación y tenía que ir leyendo nuestras traducciones. Si en algún momento lo que estaba en papel no sonaba bien al decirlo, nosotros estábamos allí de alguna manera para hacer pequeñas correcciones. Se nos insistía bastante en que teníamos que ser como muy precisos, muy concienzudos antes de llegar al estudio de grabación. El texto tenía que ir muy pulido porque las sesiones de grabación son tremendamente caras, entonces no nos podíamos permitir el lujo de dar marcha atrás. Pero no solamente fue ese dispositivo electrónico, esa balanza concretamente, sino también, bueno, pues anuncios, por ejemplo, y posteriormente canciones de videojuegos que había que grabar. Pues recuerdo, por ejemplo, una anécdota en la que habíamos traducido, se había traducido en un primer momento la canción del videojuego del japonés al inglés, y esa traducción al inglés había servido como base para la traducción al resto de los idiomas europeos a los que se iba a localizar ese videojuego en cuestión, a francés, italiano, alemán y español. Nosotros habíamos traducido la canción, tenía que rimar, estuvimos un tiempo traduciéndolo para que cuadrara todo y demás, y una vez llegó el cantante al que había contratado el estudio de grabación, pues hizo varias pruebas y dijo: ¿cómo preferís que cante? ¿Así? Entonces con su voz más o menos limpia y tal, ¿o preferís que le dé un toque más Sergio Dalma? Y entonces cantó con la voz más rasgada, más en plan italiano, y fue finalmente lo que acabamos eligiendo, ¿no? Entonces, como veis, era un trabajo pues bastante creativo, que más allá del aspecto puramente lingüístico, pues era también curioso, ¿no? Y luego, bueno, pues también tuve con el tiempo la oportunidad de supervisar pues un equipo de traductores internos, corregir sus traducciones, ayudarles sobre, bueno, cómo encauzar distintos aspectos de la traducción, cómo corregir determinados vicios, determinados problemas, etc. Ahora, el tiempo que estuve trabajando como gestor de proyectos, yo estuve trabajando fundamentalmente como gestor de proyectos de traducción financiera, fundamentalmente para bancos europeos y también para sociedades de inversión. El tipo de traducción que gestionábamos, el tipo de traducción que hacíamos, tenía unas características muy concretas, eran casi siempre el mismo tipo de documentos, eran informes anuales, informes semestrales, era avisos a los accionistas. La información tenía que ser muy precisa porque había que publicarla
en fechas muy concretas. No nos podíamos, manejamos información muy sensible, información de, como os he dicho, de carácter financiero, que tenía implicaciones legales. Entonces el riesgo de que lo que podía pasar si metíamos la pata pues era pues desde sanciones económicas hasta para la empresa, hasta perder el cliente y que el impacto fuera mucho mayor, ¿no? Entonces era un ambiente pues bueno, que exigía cierta responsabilidad. ¿Qué hacía? Pues examinar las tareas asignadas, lo que nos iba llegando directamente de esos clientes. Había que analizar muy bien los datos que nos daban y si veíamos que había cualquier laguna, cualquier dato que faltara, pues había que solicitarla al cliente, ¿no? Información como volumen de palabras, cuántos miles de palabras, el plazo de entrega, cuáles eran las combinaciones de idiomas, en qué formato había que entregarlo o había que traducirlo, si había alguna preferencia al respecto, el material de referencia que nos podían proporcionar, si había, por ejemplo, pues, acrónimos y nos podían facilitar, por ejemplo, glosarios, una lista de acrónimos oficial, terminología de tipo financiero, en este caso, o técnica, ¿no? Depende. Qué memorias de traducción eran las que... Las memorias de traducción normalmente las gestionábamos nosotros de forma interna, pero sí es verdad que de vez en cuando pues, el equipo de lingüistas interno que tenía cada cliente hacía un pequeño barrido, pulía esas memorias de traducción, eliminaban terminología que no les convencía y nos pasaban ellos también ese material de referencia. Había que gestionar los equipos de traducción, es decir, yo recibía un email del cliente en cuestión y tenía que dedicarme a buscar traductores. Normalmente, después de un tiempo allí, pues ya más o menos conocías quién te funcionaba bien para neerlandés, quién funcionaba bien para francés, quién para los distintos idiomas que se hacían. Y bueno, nos poníamos en contacto con ellos, les explicábamos en qué consistía y a partir de ahí empezaba un proceso en el que tú monitorizabas todo lo que te iba llegando, todo el proyecto y que tenías que asegurar de que se entregaba a tiempo, de que se entregaba tal y como el cliente lo había pedido y de que no había ninguna queja, ¿no? A veces, no siempre, pero a veces había que negociar también las tarifas en función pues, de la urgencia del proyecto en sí y bueno, coordinar, como os he dicho, las distintas fases de producción pues, con los traductores, con los revisores. Normalmente hacíamos 3 rondas. En un primer momento se traducía, luego una segunda persona revisaba y luego nosotros además añadíamos un tercer paso, que era el paso de QC, del que os hablaron esta mañana en una de las sesiones a las que yo asistí, básicamente de control de calidad. Entonces era como digamos, una lectura rápida después de esos primeros 2 pasos para asegurarse de que no hubiera ningún error, de que no hubiera ningún typo, ningún error ortotipográfico, digamos, ¿no? Si había que maquetar esa documentación y enviárselo también a un equipo pues, de desktop publishing, de DTP, pues también nos poníamos en contacto con ellos y luego teníamos que realizar pues, una serie de comprobaciones finales, ¿no? como gestores de proyectos para asegurarnos de que todo estaba bien. Llevar el proyecto al día desde el punto de vista administrativo, todo lo externalizábamos, con lo cual si el traductor X iba a pues encargarse de 3 o 4 mil palabras, pues teníamos que asegurarnos de que emitíamos las órdenes de compra para que se le pagara dentro de los plazos establecidos. Y, como podéis ver, pues mantener un registro concienzudo de todos los costes. Había una serie de márgenes que mantener. Sabíamos que el cliente de turno nos iba a pagar X por realizar ese trabajo, teníamos que conseguir un margen determinado para que a la empresa le saliera a cuenta, evidentemente, trabajar. Y entonces, dentro de ese presupuesto máximo que teníamos, pues había que adaptarse y había que buscar proveedores, había que buscar traductores, revisores, etcétera, y asegurarse de que los costes no se disparaban. Y luego, lo que os he comentado ahora, comprobar la calidad de la traducción o del formato, en su caso, antes de realizar la entrega al cliente. Ahora, esto es lo que estoy haciendo a día de hoy. Gestor de las relaciones con los proveedores. Os voy a explicar antes de nada brevemente cómo funciona o por lo menos cómo está planteado en la empresa en la que yo trabajo actualmente. A mí me gusta hablar siempre de
triángulo, o sea, somos 3 departamentos que colaboramos y estamos en contacto permanentemente. Uno de ellos sería producción, serían los gestores de proyectos, los project managers, los que están directamente en contacto con el cliente, los que reciben el trabajo, etcétera, y los que nos pueden informar de cualquier necesidad que surja de formar equipos para un determinado idioma, para un determinado servicio, etcétera. Luego, otro vértice de ese triángulo sería el departamento de calidad, que se encargaría, pues, de, como su propio nombre indica, de velar por la calidad del proyecto, de asegurarse de que no hay ningún problema con ninguno de sus proveedores, de ninguna de esas empresas o traductores autónomos con los que colaboramos. Y finalmente estaríamos nosotros, los gestores de los vendor managers, que lo que hacemos básicamente es formar los equipos para dar servicio a ese cliente. Es decir, a mí me pueden decir en un momento dado que va a llegar un proyecto nuevo que se va a localizar a 35 idiomas diferentes. Y yo tengo que conseguir traductores, revisores, etcétera, para esos 35 idiomas. El departamento de calidad elabora un perfil que, imaginaos, puede ser, pues necesitamos un traductor con experiencia en marketing, que tenga una experiencia de, pues no sé, de más de 5 años en el sector, que esté acostumbrado a traducir también textos de tipo técnico, que esté familiarizado con terminología, pues no sé, relacionada con las redes sociales. Entonces, en función de ese perfil, nosotros tenemos que buscar a los proveedores adecuados. Y luego, una vez el proyecto echa a andar, pues como os podéis imaginar, estamos permanentemente en contacto. Si surge alguna necesidad concreta, producción nos lo comenta. Si uno de sus proveedores no está funcionando como debería, hay un departamento de calidad que tiene que tomar una serie de decisiones y comunicárnoslas a nosotros también. Y luego todo lo que tenga que ver con negociar tarifas, una parte menos amable, que es aplicar penalizaciones cuando las cosas no van bien, todo lo que sea ejercer de puente entre la empresa a la que representamos y esos proveedores externos, nos corresponde a nosotros. Entonces, identificar y evaluar proveedores de servicios lingüísticos con los que establecer y desarrollar una relación de cooperación conforme a los requisitos y estrategias de los distintos proyectos y clientes. Como antes os he puesto el ejemplo del marketing, como os podría decir, traducción jurídica, traducción financiera, traducción farmacéutica, etcétera. Es decir, los requisitos son infinitos. Nos pueden pedir, por ejemplo, pues no sé, voiceover, un proyecto de subtitulación para el que hace falta que el traductor pues maneje una determinada herramienta, etcétera. Fomentar relaciones duraderas, ahí es donde entra lo de ejercer de puente, digamos, entre los proveedores y la empresa. Con los proveedores y con socios claves, con esos proveedores clave, digamos, para los distintos idiomas y también los sectores de negocio, informática, marketing, documentación jurídica, transcreación, que no sé si sabéis lo que es, os suena el término este. Cooperar diariamente con esos, digamos, con esos otros departamentos que os acabo de comentar. También está el departamento de ventas que no he mencionado, que son los que se ponen en contacto con los clientes, les venden un poco lo que podemos hacer. A veces venden humo que no se puede materializar. Yo recuerdo pues, una ocasión concreta en la que me pidieron, cuando trabajaba en Luxemburgo, un traductor jurado de catalán que estuviera registrado en Luxemburgo y no había nadie. No había nadie. Entonces al final hubo que hablar con el cliente y hubo que decirle: lo más parecido que he conseguido encontrarte es un traductor jurado de catalán registrado en Alemania o, en su defecto, registrado en Francia. Si os vale, hablamos. Si no, no se puede prestar este servicio. Entonces hay que dar un montón de explicaciones, en fin, conversaciones que realmente no llevan a ninguna parte, porque muchas veces los departamentos de ventas no terminan de entender la complejidad que hay detrás de este trabajo. Pero bueno, así es, son retos que pueden surgir, ¿no? Y eso, pues con el fin de entender y reaccionar de manera eficaz a las necesidades de los clientes. Realizar un seguimiento del rendimiento de esos proveedores junto con otros departamentos, sobre todo con el departamento de calidad, como os he comentado.
el departamento de calidad que se dedica a hacer evaluaciones lingüísticas, muchas veces por sorpresa, como si se tratara de un examen sorpresa, cogen una muestra a lo mejor de 1000 palabras que ha traducido el traductor X y evalúan conforme a una serie de criterios esa traducción para ver si nos interesa seguir colaborando con ellos o si por el contrario hay que pensar en sustituirlos. Negociar las tarifas con los proveedores. A mí particularmente tengo que reconocer que, o sea, yo estudié traducción e interpretación y creo que al margen de lo que haga seguiré pensando como un traductor y soy, quizá peco demasiado de ponerme en el lugar del traductor, entonces eso de apretar las tuercas y negociar las tarifas lo llevo francamente mal, pero bueno, es una faceta de mi trabajo que tengo que hacer como otra cualquiera, ¿no? Pero sí procuro ser siempre justo dentro de unos baremos que se manejan en la industria de la traducción y de las tarifas medias y tal que hay, intentamos, bueno, llegar a un acuerdo para que haya una cierta proporcionalidad también, ¿no? Bueno, reclutar lingüistas de más de 150 idiomas, con lo de 150 incluso me quedo corto, ahora mismo estoy trabajando en un proyecto en el que tenemos más de 260 lenguas. Es un proyecto, digamos, de un cliente que todos conocemos, pero que por razones de confidencialidad no puedo nombrar, pero que tiene un programa muy interesante que pretenden desarrollar un motor de traducción automática para lenguas minoritarias de los 5 continentes. No solamente idiomas, muchas veces dialectos que no tienen digamos, normas ortográficas establecidas, incluso a veces hay, bueno, discrepancias entre cómo escribirlo y demás, pero, digamos, este cliente se ha propuesto no dejar atrás ningún idioma del mundo, con lo cual te pueden pedir pues, idiomas de distintas zonas, por ejemplo, del continente africano, donde ni siquiera eres capaz de identificar idioma con país, sino que a lo mejor es un idioma que se habla en Namibia, pero que también se habla en algún país limítrofe, tienes que dar con los traductores, la base de datos que tenemos en la empresa, que es una base de datos muy extensa, que tiene probablemente miles de nombres, en muchos casos ni siquiera es suficiente, y hay que buscar de forma creativa, hacer muchas búsquedas en Internet, en LinkedIn, ponerse en contacto con distintas universidades, con centros culturales, escuelas de idiomas, es decir, cualquier perfil en Internet que pueda resultar interesante y de alguien que esté, digamos, comprometido con la causa y, digamos, con el fomento de su idioma, de su dialecto y tal, pues nos sirve, ¿no? Y en ese sentido es un proyecto muy bonito. A veces te piden idiomas de los que nunca has oído hablar y lo primero que tienes que hacer es documentarte, tienes que buscar dónde se habla, qué número de hablantes tiene, para poder hablar, digamos que requiere cierta sensibilidad para no meter la pata, para no ofender a nadie. Y coordinar la disponibilidad de los proveedores en todo el mundo, prestando especial atención a periodos vacacionales que puedan condicionar entregas y la consecución de objetivos. Ejemplo de esta misma mañana. La Semana Santa está a la vuelta de la esquina. El periodo de Semana Santa o de Pascua, como se quiera entender, no es el mismo en función del país al que vayas. Las vacaciones de Semana Santa en España suelen ser antes, por ejemplo, que en otros países europeos, con lo cual, si tú sabes que tienes un cliente exigente, que un jueves o un Viernes Santo va a seguir mandando trabajo porque le da exactamente igual, porque en su país de origen no es fiesta, o si lo es, tiene un equipo que se queda trabajando y tiene que dar salida pues, a una serie de documentos o de publicaciones que tienen que salir a la luz, evidentemente tienes que organizar esa cobertura. Te tienes que poner en contacto pues, con alguien que esté dispuesto a realizar ese trabajo, a negociar las tarifas, las condiciones, etc. Y realizar entrevistas a posibles candidatos y coordinar procesos de selección también. Ahora, consejos para quien empieza. Pues eso, además de las salidas profesionales que ya todos conocemos, ¿no? Como acabar pues, siendo traductor autónomo, traductor para una empresa o profesor, ¿no? Aparte de la docencia, pues hay un montón de perfiles sin salirte del campo de la localización, que es en lo que a mí me gustaría centrarme. Gestores de proyectos.
ingenieros de localización y expertos en herramientas de traducción. No os dejéis engañar por el término ingeniero, es decir, no hace falta estudiar una ingeniería para esto. Puede ser perfectamente, se le llama así, bueno, está mal llamado ingeniero, pero puede ser perfectamente una persona con experiencia en el campo de la traducción, de la localización, que se haya formado, que haya hecho un máster, por ejemplo, en herramientas de traducción, que conozca los entresijos, ya no digo de Trados, sino de, pues yo qué sé, de Memsource, de cualquier otra herramienta de traducción, y que sea capaz de preparar esos archivos. Si le dan, por ejemplo, pues yo qué sé, distintos tipos de formatos, que sepa si son compatibles o no, si se pueden convertir, por ejemplo, a otros formatos que sí sean editables, etcétera. Y bueno, es una salida más, ¿no?, que está ahí. Revisores lingüísticos especializados en distintas materias. Esta mañana se os hablaba de los famosos QCers, yo también he hecho referencia ahora a ellos y bueno, sin llegar a ser QCer, es decir, puede ser también un revisor, alguien que esté dispuesto a revisar las traducciones que han hecho otras personas y digamos, a evaluarlas conforme a una serie de criterios, establecer categorías de errores, ofrecer una puntuación, decir esta persona es válida, esta no, corregir, por ejemplo, pruebas de traducción que vayan llegando para ver si un colaborador o un candidato pues, sería válido, y sobre todo pues, en distintas materias, ¿no? Lo que os han estado haciendo bastante hincapié en que vosotros mismos, y Reyes lo decía, por ejemplo, ahora hace un momento, ¿no?, que podéis elegir cualquier área, digamos, de conocimiento, especializaros en eso y realmente intentar marcar un poco la diferencia en ese sentido y ofrecer valor añadido. Transcreadores, escritores creativos, coordinadores de servicios lingüísticos para la evaluación de la calidad de proyectos multilingües. Perdona. Sí. Lo de transcreadores lo puedes explicar, porque a mí me suena, pero es eso que digo, no sé explicarlo yo, entonces no lo entiendo. Sí, tú imagínate, por ejemplo, es decir, dentro de todas las vertientes que hay dentro de la traducción y digamos, de cómo puedes traducir un documento, tú puedes traducirlo de forma más o menos literal, puedes traducirlo de forma más o menos funcional, de forma que llegue, digamos, que llegue al lector, que se plasme, digamos, ese mismo mensaje. Entonces, si tú estás, por ejemplo, traduciendo pues, una campaña publicitaria que está en inglés y necesitas que cale en nuestro mercado, en el mercado español, a lo mejor hay juegos de palabras, hay imágenes, hay referencias gráficas que no se entenderían bien, y de alguna manera tienes que adaptarlas, tienes que modificarlas. Entonces, aparte de conocimientos de traducción o de cierta destreza para poder traducirlo, tienes que tener también cierto potencial creativo para asegurarte de que esas campañas tienen éxito. Cuando yo empecé a traducir, allá por 2003, uno de los clientes que yo llevaba, y creo que bueno, ya ha llovido bastante y podré hablar de él, era Kodak. Era la etapa en la que todo el mundo empezaba a comprarse sus primeras cámaras digitales. Pasábamos de las típicas cámaras de fotos con carrete y tal de 24, de 36 a tener pues, las primeras cámaras digitales. Entonces nos llegaban campañas de marketing para traducir de Kodak que eran muy americanas, estaban demasiado dirigidas al público americano. Entonces yo recuerdo, por ejemplo, una foto que se me quedó grabada, que era un señor vestido con un sombrero, como si estuviera en un rodeo y tal, o sea, como un vaquero, ¿no? Y todo esto lo tenían que traducir al español, al alemán y tal. Y eran imágenes que no pegaban ni con cola. Y nos reíamos nosotros dentro del equipo de traducción. Porque es que esto es con perdón, ¿no? Pensábamos, ¿a dónde vamos con esto? O sea, es decir, la gente va a seguir comprando cámaras porque es una marca reconocida y tal, pero lo que era la campaña en sí, traducida al español o al alemán, daba un poco de risa, ¿no? O sea, viéndola en su contexto y tal. Entonces, lo de transcreación va dirigido un poco a traducir pues, un eslogan, un lema. Yo lo llamo traducción creativa y adecuación al mercado. Sí. Básicamente es eso. Sí. La realidad es, y no se puede medir con los baremos de la traducción convencional, No. porque te pueden traducir el engineering de ser. Totalmente. Es una palabra. Totalmente. Y te van a pedir peticiones de propuestas, con su justificación, con su back translation para que el cliente lo entienda, tienen una serie de
Sí, efectivamente. Muy particulares. Sí. Eso es una salida. Y sobre todo que, es decir, en la traducción o la localización, digamos, más convencional, normalmente se manejan una serie de baremos, es decir, se supone que una persona tiene que traducir en torno a unas 2000 palabras al día, más o menos, ¿no? Cuando estamos hablando de transcreación, normalmente el trabajo se suele pagar por hora y a veces, cuando el cliente se pone muy pesado, intentamos acordar un precio por... Intentamos acordar una productividad por hora de cuántas palabras crees que puedes traducir y adaptar por hora. Y es muy, muy difícil. Y puedes hablar con 10 profesionales diferentes y te darán 10 baremos diferentes, 10 digamos, cifras, ¿no?, distintas. Expertos en optimización de motores de búsqueda, que esto tiene un nombre así un poco extraño, pero también tiene su salida. Si yo necesito pues, promocionar mis servicios y tal, y quiero que, no sé, imaginaos que yo tengo pues una panadería y quiero aparecer, digamos, en la parte de arriba, de manera que cuando alguien se meta en el motor de búsqueda, pues aparezcan los primeros puestos y tal. Bueno, pues sería una de las cosas que harían también, ¿no? Entonces, cuando se traduce contenido a distintos idiomas, muchas veces también hace falta posicionar correctamente, digamos, esos resultados de búsqueda de forma adecuada, y hay que recurrir a este tipo de profesionales. Editores de textos traducidos de forma automática, lo que viene siendo Machine Translation Post-Editing. Un motor de traducción, los hay más o menos currados, es decir, no todo tiene por qué ser Google Translate, los hay incluso muy especializados en, pongamos, traducción jurídica, que tienen incorporados glosarios de las materias más diversas que os podáis imaginar y que incluso funcionan sorprendentemente bien. Entonces ahí, pues en lugar de pagar la tarifa íntegra a un traductor para que traduzca eso desde cero o ayudado de herramientas de traducción asistida, pues se le entregaría directamente un texto previamente traducido de forma automática, con sus defectos, y tendrían que editarlo y tendrían que convertirlo pues, en una traducción, bueno, pues que cumpla los requisitos como si lo hubiera hecho pues, un ser humano. Aquí también hay mucho que decir, es decir, hay distintos grados de calidad. El cliente te puede decir, bueno, simplemente que se entienda, o te puede decir, como viene siendo en la mayoría de los casos, tiene que estar perfecto, la calidad tiene que ser impecable y tienes que dejarlo perfectamente pulido. A veces tienes que borrar la línea entera y tienes que reescribirlo, pero otras muchas veces sí puedes aprovechar parte de lo que hay. Testeadores de aplicaciones de software, de videojuegos, de aparatos de GPS, ahora os cuento otra anécdota, tanto desde el punto de vista lingüístico como funcional. Un perfil que me pidieron a mí hace unos meses. Andrés, necesitamos que nos encuentres alguien que nos testee un GPS y un conductor. Entonces, necesitamos a dos personas, uno que fuera conduciendo el coche y el otro que fuera de copiloto, siguiendo las indicaciones. Tenían que meterse por todo tipo de vías, pillar, yo qué sé, rotondas, autovías, carreteras de todo tipo, y estar conduciendo durante 4 horas para intentar buscar los defectillos del aparato, ¿no? del dispositivo GPS, para poder registrarlos, informar a los desarrolladores, informar también al equipo de traducción y que todo eso se fuera subsanando, todos esos defectos se fueran subsanando. Entonces, todo esto existe. O sea, luego, yo estuve trabajando en una empresa de traducción de videojuegos en Frankfurt, donde en paralelo al trabajo de localización del videojuego estaban los testers que se dedicaban a jugar a las versiones beta, a las versiones, digamos, inacabadas de ese juego, para decir, es que esto no tiene sentido, es que lo has traducido de tal forma que parece que estás hablando con no sé quién cuando no hay nadie más aquí, por ejemplo, en esta pantalla, con lo cual tenías que redactarlo de forma un poco más ambigua, había que ir corrigiendo cosas sobre la marcha, de repente te llegaba el texto gráfico que el propio desarrollador que estaba en Japón iba insertando, entonces tú decías, bueno, el texto gráfico lo que tenías que traducirlo en contexto, viendo dónde iba a aparecer en el videojuego, etc.
de repente te llegaba la canción del videojuego que tenías que traducir también, vuelvo a lo de antes, lo del estudio de grabación. Entonces esa labor de testeo pues es fundamental, ¿no? Y muchas veces van en paralelo a lo que es el proceso de localización en sí. Y bueno, más consejos. El teletrabajo. Yo tengo la teoría que estoy convencido de que ha venido para quedarse. Y antes, por ejemplo, si tú, debido a tus circunstancias, no podías moverte de una determinada zona geográfica, pues tenías que limitarte a buscar trabajo allí. Ahora os podéis poner el mundo por montera, buscar trabajo donde vosotros queráis. Una compañera mía de trabajo, ex compañera mía de trabajo, se vio obligada a buscar otro trabajo hace apenas unos meses. Ella vive en Madrid, no puede moverse de Madrid por una serie de motivos familiares y ha encontrado trabajo en una empresa de Luxemburgo, le pagan un sueldo luxemburgués. Ancha es Castilla, o sea, puede... A Suiza, todos a Suiza. Entonces, es decir, aprovechad eso también en vuestro favor, porque eso es algo que hasta hace muy poquito está muchísimo más limitado. Por eso digo, se os abre un mundo de posibilidades que no debéis desaprovechar. Y luego, yo antes de venir aquí estuve hablando con una persona de recursos humanos de la empresa en la que trabajo y le dije, oye, ¿qué consejos desde tu punto de vista me puedes dar para el tipo de público que yo voy a tener, que son fundamentalmente estudiantes de último año de traducción e interpretación o de tercero de traducción e interpretación, que ya empiezan a vislumbrar un poco pues, lo que se les viene encima, ¿no? Y entonces, intentad complementar vuestro currículum, que ahora mismo me imagino que no será muy amplio, con actividades o comentarios que demuestren cierto grado de proactividad y de compromiso. Es decir, que no vean que os habéis acomodado en vuestro rol de estudiante sin más. Es decir, que tenéis curiosidad, que tenéis ganas de ir un poco más allá. Pequeños proyectos de traducción que hayáis podido hacer, incluso antes digamos, de obtener el grado. Participación en la organización de eventos, si se os presenta la posibilidad. Cursos en línea sobre herramientas de traducción y si sabéis manejar alguna herramienta de traducción, no dudéis en incluir todas las que conozcáis, ¿vale? Importante en vuestro currículum. Un cierto conocimiento de cómo funciona el sector y también las famosas deadlines, es decir, esos plazos de entrega, la urgencia, digamos, de lo que es el campo de la localización. Llega esto y el cliente lo quiere para dentro de un par de días. ¿Crees que podrás? No, no sé qué. Es decir, que no estés en ese que entendáis, en cierto modo, en qué consiste, ¿no? En qué consiste la industria y la importancia de ser profesionales también en ese sentido. Y podéis comenzar pues, vuestra búsqueda, pues sin ir más lejos, en la página web de la empresa en la que yo trabajo, de RWS. Os animo a que toméis nota de este enlace si realmente tenéis curiosidad y queréis investigar un poco, porque hay el programa concretamente que se llama RWS Campus, que va un poco encaminado digamos, ayudar a universitarios, ofrece, por ejemplo, pues, cursos de formación, también hay ofertas de empleo para gente que empieza en el sector, ¿no? Os dejo, si queréis, un pelín de tiempo para que toméis nota y ahora paso a comentaros algunos ejemplos concretos. Decidme más o menos cuándo estéis, si es que... Vale. Estas son, son dos capturas de pantalla que tengo aquí, con la descripción oficial de trabajos reales, ¿vale? Que os podéis encontrar. No sé si lo vais a ver bien desde ahí, pero os puedo decir, por ejemplo, en esta de aquí, de la izquierda, arriba de todo tenéis Localization Lead Project Coordinator. Entonces dice... coordinaréis la entrega de proyectos de localización con nuestros traductores y clientes. Esa es la descripción un poco del puesto. Vendor Relations Manager, que es lo que yo hago. Identificaréis
haréis un seguimiento y reclutaréis lingüistas y agencias, digamos, de traducción de cualquier parte del mundo y os mantendréis en contacto con ellas, digamos, de forma duradera, ¿no? Luego, Linguistic Services Manager, esto tiene que ver con la calidad, eso sería para trabajar en el departamento de calidad y aquí también hay una salida clara en ese sentido, ¿no? Dice, you will implement new language quality processes, communicate with our linguists and assure our translators are top-notch, es decir, os aseguraréis de que la calidad es óptima, de que cumple con los requisitos y tendréis que ofrecer también formación a quien tenga pues, a lo mejor algún tipo de problema, no esté cumpliendo pues, los requisitos de calidad, etc. Se trata sobre todo de hacer un seguimiento, de desarrollar digamos, mecanismos también de corrección y demás. Y luego, en el de la derecha, pues Test Engineer, te asegurarás de, you will be making sure that the websites, softwares and mobile applications are still working as they should, lo que se estaba comentando antes, por ejemplo, del dispositivo GPS, del videojuego, etc. Luego, Localization Lead o Localization Engineer, lo del ingeniero de localización que os he dicho antes, que, insisto, no es que sea un ingeniero, pero sí es una persona que tiene conocimientos técnicos sobre cómo funcionan herramientas de traducción asistida, cómo se convierten los archivos, etc. Y luego, Associate Project Manager, bueno, pues un gestor de proyectos, ¿no? Dice, you will support pilot projects for a new potential customers. Bueno, establecer nuevos procesos, probar soluciones nuevas, aseguraros de que la calidad que se entrega es la correcta, es la adecuada, etc. Otros ejemplos de ofertas de empleo que tenemos ahora mismo abiertas. No estoy diciendo con esto que sean a lo mejor ofertas de empleo que se vayan a adecuar a vuestro perfil, igual van dirigidas a alguien que tiene ya un poco más de experiencia, que ya tiene un cierto rodaje, digamos, en el campo de la localización, pero que igualmente me parece interesante compartir con vosotros, ¿no? Entonces tenéis arriba los enlaces y abajo os he puesto las capturas de pantalla en qué consiste cada una. Sería para el departamento de gestión de las relaciones con los proveedores en ambos casos. Uno sería pues, más general y otro sería más enfocado en el sector multimedia, todo lo que tenga que ver con localización, con voiceover, etcétera, etcétera. Y estas son para España, es decir, normalmente buscamos gente que esté en Europa, tengo compañeros, por ejemplo, que viven en la República Checa, en Hungría, en Italia, en España, en el Reino Unido, en Irlanda. Es decir, quedaos un poco con la idea esta de lo del teletrabajo, ¿no? ¿Preguntas? No sé si... Entiendo que es mucha información condensada, es poco tiempo. Algo, no sé, algo que... Dime. Espera un momentito, te tengo que pasar el micrófono. Debería haberlo hecho antes, porque si no tus compañeros no te van a oír. Vale. Cuando solicitas un empleo de gestor de proyectos, ¿te hacen al principio una formación o se espera que tú ya sepas de eso? Porque, por ejemplo, esa es una salida muy recurrente en el mercado y, en cambio, es algo de lo que no tenemos formación en este título. Me parece una pregunta muy, muy buena, es decir, hay... No, contesta allí. Pues eso, me parece una pregunta muy pertinente porque yo no estoy muy al tanto de cómo está organizado el plan de estudios a día de hoy, pero sospecho que por ahí van los tiros. Sí es verdad que existen cursos de posgrado de gestión de proyectos y tengo, por ejemplo, compañeros de trabajo que los han hecho y tal. Yo particularmente no hice ninguno. Tampoco creo que sean imprescindibles, sinceramente. Reyes está diciendo que no con la cabeza y que veo que está de acuerdo conmigo. Para poder gestionar un proyecto, tienes que tener unos conocimientos básicos, obviamente, de cómo funciona el mundo de la traducción. Tienes que tener claro que hay un cliente que te va a mandar trabajo, que hay un departamento de ventas que te va a presionar para que ese trabajo y ese proyecto salga adelante,
que tú tienes que ponerte en contacto con los profesionales adecuados que sean capaces de llevar a cabo ese proyecto en tiempo y forma. Tienes que rodearte de gente válida y tirar, digamos, de quien realmente te funcione. Tienes que llevar, digamos, las finanzas al día, emitir las órdenes de compra y tal. Asegurarte de que no solo no pierdes dinero en el proyecto, sino que encima obtienes un determinado margen. Estas son cosas que quizá parecen muy complicadas, y evidentemente hay que saberlas, pero en el fondo hay un componente enorme de sentido común en todo esto, de capacidad de gestión, de ser resolutivo, de no dormirte en los laureles, de reaccionar rápido. Yo, por ejemplo, cuando trabajaba de gestor de proyectos en traducción financiera, la empresa en la que yo trabajaba tenía un acuerdo, o sea, lo que le vendía, digamos, a los clientes era que nosotros teníamos que contestar a sus emails en el plazo de media hora. Evidentemente, en media hora yo no les puedo ofrecer una solución a lo que me están pidiendo, pero sí les puedo decir: muchas gracias por su correo, lo hemos recibido correctamente, estamos analizando su solicitud, si nos surgen preguntas nos pondremos en contacto con ustedes. De esa forma cumples, empiezas a andar, echas a andar el proyecto, tú te centras en lo que tienes que hacer. Y si te surgen preguntas, entonces ya te pones en contacto con ellos y ya profundizas un poco más. Es decir, celeridad, ¿no? Porque es un sector que es un poco frenético a veces, no pretendo desanimar a nadie, yo siempre he sido tirando a pachorrón y me he adaptado sin ningún problema. Pero sí es verdad que hace falta sentido común y hace falta ser resolutivo. Sí, pero esto, por ejemplo, ¿os acordáis de aquello que os puse en naranja al principio, de qué era lo que yo pensaba, qué es lo que me sigue fascinando a día de hoy de la carrera que hice? ¿Y qué es lo que yo eché en falta? ¿Qué es lo que tuve que aprender después a marchas forzadas? Ser resolutivo. Es decir, como estudiante se puede ser brillantísimo, pero a lo mejor llegas a la conclusión de que como empleado, yo pensaba que iba a poder y resulta que no puedo. Yo pensé, fíjate que yo lo tenía por alguien así tirando a, así, no sé si mediocre, pero tal, y resulta que las pilla al vuelo. Bueno, es experiencia, pero es también saber adaptarse y es capacidad de solucionar problemas, ser resolutivo, pragmatismo, ser práctico. Entonces, te van a enseñar, te van a ofrecer la formación que corresponde a formación, digamos, sobre procesos internos de la empresa, esto lo hacemos así, esto lo hacemos así, aquí es donde vas a encontrar información, si resulta que no sabes por dónde tirar, le puedes preguntar a fulano y demás. Todo eso se aprende absolutamente en cualquier trabajo, ¿eh? Es decir, una persona que empieza a trabajar aquí, aunque sea, pues yo que sé, haciendo fotocopias, también tendrán que decirle dónde está la fotocopiadora, la oficina de no sé qué y tal, como en cualquier otro trabajo. Pero un conocimiento mínimo de cómo funciona la industria y mucho sentido común es mi recomendación. ¿Y recomendarías trabajar antes como traductor en plantilla para así ver un poco cómo se hacen los proyectos y ya después, cuando sepas muy bien cómo funciona cada cosa y los agentes implicados y tal, ya lanzarte a gestión de proyectos? Yo particularmente sí lo recomendaría, porque te ayuda a entender muchas cosas, te ayuda a adelantarte a muchos problemas que pueden surgir, te ayuda a contestar, estás menos despistado, de alguna manera eres capaz de adelantarte, ¿no? de hacer preguntas que son más pertinentes y tal. Ahora, igual que te digo esto, también te digo lo siguiente, lo de trabajar como traductor en plantilla es algo que ha ido desapareciendo poco a poco. Todavía hay empresas que tienen traductores en plantilla, pero como modelo de negocio ha tendido a desaparecer por un tema, me imagino que por un tema de costes, porque tiende a externalizarse todo y tal. Entonces ahí a veces, bueno, hay que salvar, digamos, ese pequeño obstáculo. ¿Cómo intento, bueno, pues complementar a lo mejor esa formación si no encuentro ningún trabajo como traductor en plantilla, si lo único que encuentro son oportunidades, por ejemplo, traduciendo pues como autónomo y tal? En fin, no sé si Reyes a lo mejor tiene alguna recomendación en ese sentido que... Sí, bueno, yo efectivamente, o sea, encontrar trabajo de traductor en plantilla
a no ser que sea como funcionario de algún organismo internacional o tal, es bastante complicado y bastante precario y bastante poco recomendable. Pero sí es muy recomendable lo de que estéis en el otro lado. Yo no he pasado por ahí, lo estoy diciendo sin haberlo, pero que estéis en una agencia de traducción como gestor de proyectos que no vais a traducir una mierda, eso también es verdad. ¿Verdad, Andrés, o no? Como gestor de proyectos, claro. quiero decir, no, a ver, el trabajo de gestión es administrativo. Es por decir, eso digo, que no traduces una palabra. Verás, o sea, yo cuando trabajaba de gestor de proyectos de traducción financiera tenía clientes en Alemania, en Francia, no sé qué, y cada vez que tenía que mandar un email en algún otro idioma y tenía que usar parte de esos conocimientos que había adquirido durante la carrera, me emocionaba. Claro, ¿vale? claro. Entonces era, madre mía, estoy utilizando mi francés para mandar un email de trabajo. Pero está muy bien porque ves lo que hay al otro lado. Entonces entiendes cómo funcionan desde dentro de las agencias. Quienes te mandan las traducciones, cuando luego estés como autónomo, para mí es un paso muy interesante. Porque yo lo he aprendido a base de intuirlo, escucharlo por ahí y tal, porque yo empecé directamente como autónoma. Pero que tú sepas cómo aprietan las clavijas desde tal para la negociación de plazos, de tarifas, de tal, de cual, qué valoran en la agencia. En la agencia tú sabes que tienen a gente que saben que son los que se bajan en los pantalones siempre, y entonces no te tienes que convertir en ese. También tienen al que saben que a este no le vas a poder pedir esto, si le dices qué tal te va a decir qué tal, te tienes que convertir en ese, en esa, en este caso. Yo pongo siempre un ejemplo que me parece muy claro, es... tú quieres trabajar para ese cliente, quieres hacer ese proyecto, pero claro, con una tarifa rentable, que a ti te parece que es X, pero te da miedo, si pides X, que te vayan a decir que te quedes en tu casa y que no, y que te olvides. Andrés, que es el que me va a mandar la traducción, sabe que me podrían llegar a pagar ese X, incluso que me podrían llegar a pagar ese X más 1. Pero yo, con miedo, voy y digo, vale, pues ofrezco X menos 2. ¿Tú te crees que Andrés me va a decir, uy, ¿habrían estado dispuestos a pagarte X más 3? No, me va a decir, estupendo, gracias, Reyes. Claro. ¿Verdad? Es parte del juego. Es mucho mejor pedir X más 1 que Andrés me diga, mira, a donde podemos llegar es a X. Es ese momento en el que se convierte en un zoco. Entonces... pero es un zoco, para lo que voy es a que nosotros somos el eslabón más débil. Ahí. Por desgracia, sí. Y yo he estado o sea, yo he sido traductor autónomo y sé lo que es recibir mensajes como los que yo mando a día de hoy. O sea, claro, entonces, a lo que me refiero es a que me parece muy útil estar en ese lado para saber hasta dónde... Hay veces que mandas el currículo y te crees que ha pasado en vano y tú estando en el otro lado sabes que lo que ha pasado es que en este momento no, pero luego tal, sí. Y es que ahora justo vamos a empezar un proyecto, entonces lo voy a reservar para tal y ahora justo el jefe está... Y tú a lo mejor has enviado un presupuesto... Ya hablo ya de un cliente externo, un cliente directo. Has enviado un presupuesto y te crees que, ay Dios mío, como no te han contestado esta tarde, es que ya va a ser que no, porque seguro que tienen a alguien. Y no, a lo mejor es que el cliente se ha metido en una reunión, al día siguiente han ido no sé qué. Mil cosas. O sea, y tú estás haciéndote tus putas películas en tu cabeza. Perdonad, pero es que cuando me pongo vehemente me sale el taquerío. Entonces, me parece importante... intentar ponerse siempre en el lado del otro. Haber seleccionado currículos es maravilloso para hacer tu propio currículo. Sí. Sí, sí. ¿Sabes? Ponerte en el papel del que lo va a leer. No necesita 5 páginas. De toda tu cronología, de todo lo que has hecho, de que has vendido pipas en las fiestas del pueblo, trato con el público, donde gentes, no hace falta. ¿Sabes? Tú piensa en lo que necesitan. Mira esa oferta de trabajo y... necesitamos tal herramienta de traducción. Vale, esta no la domino, pero conozco esta otra y estoy dispuesta a aprender y a formarme, ya no sé qué, ya no sé cuál y tal. O sea, eso, ser proactivo y pensar en las necesidades. De hecho, por volver un poco a la pregunta que formulabas, a día de hoy yo creo que es más factible encontrar un trabajo como gestor de proyectos de traducción que como traductor en plantilla. Y por volver a tu pregunta anterior, ¿es necesario haber estado traduciendo para poder gestionar un proyecto? No necesariamente, pero sí puede ser recomendable porque te da una perspectiva diferente. ¿Alguna pregunta así? Pues como veo que ya nos hemos pasado bastante de la hora. Muchísimas gracias. Muchas gracias por haberos quedado aquí hasta las 3:18 de la tarde. ¿Vale?